Olis, gracias por decirme que se escucha. Y gracias Isaac también a ti por decirme que se escucha muy bien. ¿Por qué hablar de vacunas? La semana pasada hablamos de cannabis. Ya creo que muchos entendimos un poco por dónde va. No se trata de una verdad absoluta que ahora el cannabis es la nueva panacea en cuanto a medicamentos. Creo que eso quedó claro para todos. Ahora hablamos de las vacunas. ¿Por qué las vacunas? En las últimas semanas, sobre todo en la última semana, ya tenemos información preliminar de las vacunas que más prometen, dentro de las cuales está la de AstraZeneca, la de Moderna, la de Pfizer y la Sputnik. De las 4 ya hay información preliminar. Ojo, y lo voy a recalcar donde te olvide toda la transmisión. Es información preliminar, no información publicada en una revista científica y no información validada por las autoridades, por ejemplo la FDA y su correspondiente en Europa. Hola, Infogen 1646 y Belubera. Entonces, antes de pasar de lleno a lo que es la información precisa de cada vacuna, la cual cada una tiene sus peculiaridades, hola Priscila, es muy importante aclarar y recordar lo que significa el desarrollo de una vacuna y lo que es la vacuna. No voy a meterme en términos específicos de cómo es que se lleva a cabo el desarrollo de una vacuna. Hola, Sublinfas. Entonces, recordando las vacunas, ¿cómo es que se lleva a cabo esto? Las vacunas debemos de recordar que es una forma de enseñarle al organismo a combatir algún patógeno específico, en este caso el virus de SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad de COVID-19. ¿Para qué? Para que cuando este virus entra a nosotros, nuestro organismo ya sepa responder a él y actuar hacia él. Entonces, partiendo de ese punto, debemos de tener un poco de historia a la mesa. ¿Cómo es que se llevó a cabo el desarrollo de esta vacuna y en general las vacunas? Debemos entender que las vacunas llevan varios procesos para que una vez, ahora sí, salga y empiece a distribuirse. Las vacunas actúan en el sentido de prevenir la enfermedad o prevenir la infección de una enfermedad dada. En este caso nos importa COVID. Para ello, que una vacuna tenga características de calidad, debe de componerse de 6 aspectos. La OMS recalca que esos aspectos son la seguridad de la vacuna, debe de haber una durabilidad en la respuesta inmune, o sea que esa respuesta inmune que te está dando la vacuna, en lo general se estima que debe ser mayor a un año para que una vacuna sea aceptada. Debe tener eficacia, debe generar inmunogenicidad, que ahorita vamos a irnos a ese aspecto. Hola Andrés. Y que debe tener facilidad de uso y de asimilación. Tomando esto en cuenta, la OMS dice que para que una vacuna que tenga un umbral significativo para que pueda ser usado, debe tener una efectividad mayor al 50%. Debemos recordar estos datos. Mayor al 50% para que una vacuna, la OMS diga, es una vacuna buena. Pero para que sea significativamente que nos ayude a combatir una epidemia, debe ser mayor al 60%. Y un 80% sería el valor esperado para poder combatir y, en este caso, erradicar una pandemia. Para que la sociedad vuelva a volver a la vida que conocíamos antes de la pandemia. Bajo estos conceptos, debemos de empezar a pensar cuánto tiempo ha pasado desde que se empezó a hablar de COVID a la fecha. Bueno, desde que empezamos a hablar de COVID estamos hablando de diciembre. De ahí viene el nombre, COVID-19. Donde empezó a tratarse como una pandemia, pues estamos hablando de febrero, marzo, sobre todo aquí en México. Entonces, de marzo a diciembre, que es cuando se tiene pronosticado más o menos que empiece a distribuirse la vacuna, pues vemos que han pasado de 10 meses aproximadamente. Viene la primera pregunta: ¿cómo es que se llevó a cabo tan rápido la invención de una vacuna para un nuevo organismo? Cuando antes las vacunas eran algo que se esperaba dentro de años que se llevara a cabo. Saludo a todos a los que se están integrando al live. Vamos a estar hablando de los avances en la vacuna del COVID-19. Entonces, tenemos varios ejemplos. Tenemos el ejemplo del virus de la viruela, de la fiebre amarilla, del VPH, por ejemplo, de la viruela. Hay registros de la enfermedad en el siglo III a.C. y no se llevó a cabo el tratamiento con vacuna hasta 1980. Para el caso de la fiebre amarilla tenemos que data del siglo XIV y no se empezó a erradicar la pandemia hasta 1937. Para el caso de la varicela,
Fue igual en el siglo XIV y hasta 1970 empezó a darse la erradicación de la varicela. Para el virus de la hepatitis B se descubrió en 1965, pero ahí solamente pasaron 4 años para que se llevara a cabo la invención de vacuna y empezara a tratarse. Tenemos el caso del VPH, que para 1981 fue cuando se encontraron los serotipos más comunes que predisponen al cáncer, y entonces se trabajó la vacuna que para el 2016 empezó a darse una rápida distribución. Entonces vemos que los periodos son largos entre que aparece una nueva enfermedad dada por algún microorganismo a que se desarrolle una vacuna. Pero no es el caso del COVID-19 donde se llevó a cabo una innovación tan rápida. Tenemos el caso de un brote de ébola en Guinea en 2016, donde solamente transcurrieron 10 meses para llevarse a cabo el desarrollo de una vacuna para tratar ese brote. Entonces no es algo nuevo en el sentido de que se llevó a cabo tan rápido el desarrollo de esta vacuna para el COVID-19. Sin embargo, sí pone la vara muy alta en el sentido de que es un gran desarrollo científico, pero tenemos que tomarlo en contexto. No estamos hablando de la medicina del siglo XIV, no estamos hablando de la medicina de 1980, no estamos hablando de la medicina ni siquiera del principio de 2000, estamos hablando del 2020. Los desarrollos tanto en estudio de genoma, tanto en desarrollo de mecanismos inmunes y en las nuevas tecnologías para el desarrollo y la manufactura han mejorado bastante. Ahí les dejo el argumento para que una persona cuando les diga que, pero es como desarrollaron tan rápido la vacuna del COVID-19. Tú pregúntate cómo era tu teléfono hace 20 años, hace 10 años. Entonces, que no nos sorprenda el hecho de que la vacuna del COVID-19 se haya desarrollado tan rápido y que tan rápido hayamos tenido resultados favorecedores. Lo que sí debemos tomar en cuenta que a pesar de que la vacuna se empiece la distribución como se tiene contemplado a mitad de diciembre, los estudios para la seguridad y la eficacia y la inmunogenicidad, que son los 3 factores que más nos importa para el desarrollo de una vacuna, van a seguir durante varios años, mínimo 2 años posterior a que comience la distribución de la vacuna, donde se van a empezar a publicar más artículos que hablan de la vacuna, más evidencia a favor y los números van a ir puliendo. Entonces, que no nos sorprenda el desarrollo de la vacuna tan rápido, pero sí debemos tomarlo como lo es. De momento es información preliminar la que están arrojando las universidades y las farmacéuticas. Entonces, entendiendo esto, debemos de recordar que el virus que produce COVID-19, el SARS-CoV-2, es relativamente nuevo. Entonces, aún no se tiene claro el mecanismo efectivo para llevar a cabo la inmunogenicidad. O sea, cómo es que nuestro cuerpo puede desarrollar un sistema inmune óptimo para combatir la enfermedad de COVID-19 o inclusive la infección. Saludos a Miriam y Aldo. Sí, pónganse cómodos que vamos a estar hablando sobre el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Entonces, para que se haga con la inmunogenicidad, tenemos 2 vías por las cuales podemos irnos. Por la vía de anticuerpos o por la vía de las células T. Primero la vía de anticuerpos. Los anticuerpos, como sabemos, se encuentran en nuestro organismo y se encargan de combatir la enfermedad. ¿Cómo es que se encargan de combatir la enfermedad? Puede ser por 2 mecanismos. Uno, están los anticuerpos circulando por la sangre. Está el virus presente en la sangre. Y entonces lo que hacen los anticuerpos es marcar al virus. Lo rodean, lo marcan. Y una vez que esto pasa, pueden actuar diferentes células y diferentes moléculas para atacar al virus. Ese es el mecanismo por anticuerpos. Para el caso de mecanismo por células T, las cuales las células T son un tipo de células de nuestro sistema inmune que se encargan de combatir enfermedades, pueden actuar de diferentes formas, ya sea que la célula T llegue al virus, se le pegue y empiece a reclutar más células para combatir al virus, o bien que la misma célula se encargue de combatir al propio virus. Estos son los 2 mecanismos por los cuales se puede desarrollar inmunogenicidad. Aún no se tiene claro cuál es el mecanismo efectivo por el cual se va a llevar a cabo la respuesta inmune hacia el SARS-CoV-2. Sin embargo, los estudios más recientes apuntan que la respuesta por estas células T parece ser la que tiene mayores efectos para combatir la enfermedad. Aún, como les digo, después de la distribución de la vacuna van a pasar varios años para que se lleve a cabo estudios con respuestas eficientes y con, sobre todo, evidencia en volumen y en peso. Entonces, tomando esto en cuenta, para el desarrollo de una vacuna,
deben de pasar varias etapas. Primero, que se debe llevar a cabo una recabación de información sobre lo que se va a hacer, en este caso sobre la enfermedad. Partimos desde que relativamente SARS-CoV-2 es nuevo. Sin embargo, muchos de los estudios que se examinaron para llevar a cabo la distribución y los primeros inicios del desarrollo de esta vacuna se basaron sobre todo en el antiguo MERS, donde la epidemia fue ya hace bastantes años. Entonces, de base a eso y en base a los estudios que han salido, fue como se va a cabo la evaluación pre-vacuna. Posterior a ello se lleva a cabo una fase preclínica, que es donde se lleva a cabo el desarrollo y la invención de la primera vacuna o varios modelos de vacuna, donde se llevan a cabo modelos en modelos celulares, modelos en tejidos, modelos en animales, para saber si una vacuna puede llevarse a la siguiente fase, a la fase clínica, o sea, la fase de pruebas con humanos. Entonces, después de eso, pasamos a la fase clínica, de la cual se desarrolla en 3 etapas. La fase 1, en la fase 1 del desarrollo de la vacuna, se toma como máximo 100 individuos a los cuales se les va a aplicar la vacuna. Aquí es donde se empieza a ver si realmente es efectiva o no, si genera efectos secundarios o no, y de tener la suficiente información para que se lleve a cabo la fase 2, donde aquí ya estamos hablando de entre 200 y 500 individuos. Aquí ya, aparte de ver si hay respuestas desfavorables o si no hay una respuesta inmune adecuada, también se empieza a tomar en cuenta si hay cuál es la dosis, cuál es el esquema de dosificación que se va a dar a cabo en una vacuna. Pasando a la fase 3, después de que la fase 2 haya dado resultados favorecedores, pasamos a la fase 3, donde aquí ya estamos hablando de más de cientos y de miles de individuos en un estudio multicéntrico. Quiere decir multicéntrico, que se lleva a cabo en diferentes lugares para poder tomar en cuenta una población variable, donde no solamente sean un grupo localizado, donde haya diferentes grupos de edad, donde haya diferentes tipos de raza, donde sean diferentes estilos de vida, para tomar en cuenta si esta vacuna pueda tener efectos sobre la población global o la mayor parte de la población global. Varios de los resultados preliminares de estas farmacéuticas, de BioNTech, de Pfizer, de Moderna, de la vacuna Sputnik, de AstraZeneca, se basan en los resultados preliminares de esta fase 3, de la fase clínica. Entonces, después de la fase clínica viene la fase de postcomercialización o de distribución de la vacuna, donde empiezan ahora sí a construirse centros donde se va a cabo el proceso para la manufactura de la vacuna, la distribución y la aplicación de la vacuna. Dentro de esta fase también podemos incluir los estudios prospectivos para la vacuna. Como les digo, no basta con tener ya la vacuna. Después de tener la vacuna se llevan a cabo estudios para ver los efectos a largo plazo. ¿Cuánto tiempo va a durar la respuesta inmune? ¿Qué tan segura es? ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? Si hay síntomas asociados, si puede desarrollar otra cosa. Todo esto se debe tomar en cuenta. La cosa aquí es que nunca habíamos estado en la situación en la cual la humanidad en general requiriera con tanta urgencia una vacuna, porque todos sabemos, y es imposible no darse cuenta de los efectos que ha tenido la pandemia, desde personas que han perdido el empleo o su ritmo de vida, a personas que han perdido la vida o a seres queridos. Entonces, la necesidad de esta vacuna es indiscutible, pero no por eso debemos dejar la evidencia científica. Entonces, a pesar, y repito, que la vacuna comienza a distribuirse en diciembre como se tiene contemplado para algunos laboratorios, los estudios van a seguir. Entonces, ¿cuándo podríamos empezar a hablar de un cambio en el sentido de que empieza a haber resultados positivos para la vacuna y empezar a salir de nuestras casas y retomar nuestro ritmo de vida? Es muy variable. Sin embargo, lo que la OMS estima es que para que se lleve a cabo una recuperación social, debe llevarse a cabo la vacunación de 60 al 70% de la población mundial. Para ello se han creado varios organismos. El más importante es el
el organismo que se llevó a cabo el COVAX, que tomó personas de varios países para garantizar la distribución de la vacuna una vez que se va a cabo, porque como sabemos la pandemia es global, no es una pandemia del primer mundo, no es que solamente tenga en Estados Unidos o en Reino Unido o en Rusia, no, es una pandemia global. Entonces la OMS y otros países junto, o más bien con la COVAX, se va a encargar o tiene empezado a encargarse de la distribución global accesible de la vacuna para todos los países, los de bajos recursos. Lo más preocupante, obviamente, es África. Entonces, obviamente va a haber una facilidad de accesibilidad a la vacuna en los países del primer mundo. Sin embargo, debemos de recordar y entender que debe llevarse una distribución global de la vacuna. Más ahora que estamos hablando de que estamos en pleno 2020, donde la globalización es total. Estamos hablando de que personas viajan de un punto a otro en cuestión de días del mundo. Entonces es primordial la distribución global de la vacuna. Un ejemplo claro es que podemos ver la distribución de vuelos que se llevó a cabo el Día de Acción de Gracias pasado apenas el jueves, o estamos a sábado. Podemos ver cómo el mapa de las vías de los aviones, y vemos cómo hubo una alza en los transportes. Entonces el mundo nos ha detenido. La única diferencia es que pues, estamos a alguien que nos está amenazando. Pasando esto a números, ¿qué supone un 60-70% para que se lleve a cabo la recuperación social? Estamos hablando de que en México, con una población estimada de aproximadamente 130 millones de personas, debe llevarse a cabo la vacunación de 88 millones de mexicanos. Para el caso, por ejemplo, de Colombia, se requiere una vacunación de 35 millones de personas, y para el caso de Perú, de 22 millones de personas. ¿Qué es lo que se dificulta? 88 millones. Pues si tú estás viendo este live o tienes acceso a internet, obviamente tienes de cierta forma acceso a la vacuna. Pero seamos sinceros, México, por donde lo queremos ver, presenta casos de pobreza extrema. Y no casos aislados de pensar que solamente se da, por ejemplo, en el sur del país. Tenemos que ser sinceros, hay pobreza extrema donde quiera que estés viendo este live. Entonces, es importante llevarse a cabo, repito, la distribución global de la vacuna. Pasando ahora sí a, ya mucho de hablar de la vacuna, pero resultados, ¿qué es lo que nos han dicho los laboratorios en los resultados preliminares? Pues, repito, tenemos los resultados de Pfizer aliado con BioNTech, Estados Unidos con Alemania, los resultados de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, los resultados del laboratorio Moderna de Estados Unidos y los laboratorios de de verdad no me sé ese nombre, pero son los resultados de la vacuna rusa, que es la Sputnik 5. Estas 4 vacunas, las cuales son las que se ven más prometedoras a futuro, han soltado sus resultados preliminares en comunicados de prensa, no publicados en revistas científicas. Aún no. Vamos hacia ese punto, pero aún no. Entonces, resultados preliminares. Vamos a dejar al último la vacuna de AstraZeneca, ya que resulta ser la más interesante y la que más nos debe de importar en términos de Latinoamérica. Entonces, primero con la vacuna de Pfizer y BioNTech. La vacuna de Pfizer y BioNTech, que se llama la vacuna BNT162b2, en resultados preliminares arrojó que para una muestra de aproximadamente 43,000 personas en las que se llevó a cabo la vacuna en la fase 3, donde se divide a la población en dos grupos, un grupo al cual se da un placebo y un grupo al cual se le daba la vacuna, arrojó tener unos resultados de 95% de efectividad. Eso quiere decir que las personas que se les dio la vacuna frente al grupo placebo, en un 95% desarrollaron, o más bien no presentaron, la enfermedad manifiesta de COVID-19. No habla de no tener una infección, habla de no presentar la enfermedad manifiesta de COVID-19. No habla de que la enfermedad no se complicó y no habla de mortalidad, habla de efectividad frente a la enfermedad de COVID-19. Todos los estudios de estas, o más bien todos los resultados preliminares, hablan de efectividad frente a la enfermedad manifiesta, no de mortalidad, no de desarrollar la infección grave y no de infección, sino de presentar la enfermedad manifiesta.
Esta vacuna de Pfizer y BioNTech se basa en la tecnología de ARN mensajero. ¿Cómo es la tecnología de ARN mensajero? Dijimos que para llevar a cabo la inmunogenicidad se debe adiestrar el sistema inmune para desarrollar la defensa contra un organismo, en este caso el SARS-CoV-2. La vacuna por ARN mensajero lo que hace es ingresar el ARN mensajero, que es un tipo de molécula, a nuestro sistema. ¿Para qué? Para que ese ARN mensajero empiece a producir la proteína espiga del SARS-CoV-2. Entonces, al desarrollarse esta proteína del espiga, el sistema inmune la reconoce y entonces crea memoria para que una vez, ahora sí, ingrese el SARS-CoV-2 a nuestro sistema, recuerde esa proteína y actúe en contra de ella. Esta tecnología de ARN mensajero, que también es la que tiene el laboratorio Moderna, es, valga la redundancia, moderna, porque no antes las vacunas era usando partes de otros virus. Entonces, esta es la característica que tiene la vacuna de Pfizer. Esta vacuna de Pfizer se lleva en 2 dosis. Entonces, después de que los pacientes reciben las 2 dosis, se les estudió y, como les repito, tiene una efectividad del 95%. Lo que a veces nos importa mucho es cuáles son los efectos secundarios de esta vacuna. Bueno, para este estudio preliminar, la vacuna de Pfizer y BioNTech ha reportado solamente un 3.8% de sus pacientes presentaron fatiga y un 2% presentaron dolor de cabeza. Entonces, dentro de ese estudio de aproximadamente 43,000 personas, el único efecto secundario más importante fue la fatiga en un 3.8%. Entonces la pregunta es, ¿te vacunarías en contra del COVID-19 sabiendo que solamente te puede dar un 3.8% de presentar fatiga? ¿O un 2% de presentar dolor de cabeza? Ahí les dejo la pregunta. Características y peculiaridades de esta vacuna de Pfizer y BioNTech es que para su almacenamiento o su distribución más que nada, se requiere temperaturas de menos 70 grados centígrados. Esto, volvemos, es parte de las peculiaridades de trabajar con una vacuna relativamente nueva en tecnología como lo es el ARN mensajero. Entonces nos empieza a surgir las preguntas, menos 70 grados. ¿Eso es difícil de controlar? Bueno, como les dije, la fase después de la clínica, o sea, después de la fase de estudios de clínica, se basa en la distribución, en la producción, distribución y almacenamiento de la vacuna para llevarse a cabo la vacunación efectiva de la población. La peculiaridad que tiene esta vacuna de Pfizer es que ellos cuentan con un sistema de distribución para sus vacunas, que el cual prometen que puede cumplir las necesidades de distribución, no de almacenamiento, ya que para el almacenamiento se requiere todo un sistema de almacenamiento en frío, el cual es difícil en el caso de diferentes países. En el caso peculiar de México, no toda la infraestructura en el sistema de salud mexicano cumple con las características para poder llevar a cabo el almacenamiento de la vacuna. Sin embargo, Pfizer promete que su sistema de distribución puede cumplir la necesidad. Ojo, distribución, no de almacenamiento. Ok, eso es en cuanto a la vacuna de Pfizer, la cual en su universo poblacional, o sea, en su estudio de 43,000 personas, presentó diferentes grupos de edad, diferentes grupos de raza y diferentes poblaciones, o sea, diferentes países, lo cual parece prometedor. Y la vacuna de Pfizer, para el 20 de noviembre, se lleva a cabo esta recopilación de informes hacia la FDA para que lleve a cabo su autorización, y Pfizer conjunto con BioNTech estiman que para mediados de diciembre comience a llevarse a cabo la distribución de su vacuna. Eso es en cuanto a Pfizer y BioNTech. Pasando con los laboratorios de Moderna en Estados Unidos. Sus estudios preliminares, los cuales se basan en una población de 30,000 personas, rearrojaron en su informe preliminar una efectividad del 94.5% de efectividad. O sea, muy similares a los resultados de Pfizer y BioNTech. Y también se basan en la tecnología del RNA mensajero. Específicamente esta vacuna se llama mRNA 1273. Los laboratorios modernos, de hecho, son los que llevan más tiempo trabajando en este tipo de tecnología de RNA mensajero. Y
en cuanto a sus efectos secundarios. Esta vacuna también se basa en 2 dosis y sus efectos secundarios presentaron el 9.5% de su población de estudio fatiga, dolor muscular en 8.9%, dolor articular en su 5% y dolor de cabeza en 4.5%. Volvemos a la pregunta. ¿Te pondrías la vacuna de Moderna, que ha presentado 94.5% de efectividad, frente al contra, que puede ser un 9.7% de presentar fatiga? Ahí dejamos la pregunta. Esta peculiaridad que presenta Laboratorios Moderna es que para su almacenamiento requiere de menos 20 grados centígrados. Ok, requiere requiere una temperatura menos fría. O sea, no ni siquiera está tan fría como lo es para Pfizer y BioNTech, lo cual en su distribución y almacenamiento parece más prometedor. No hablamos de precios en Pfizer y BioNTech. Pfizer y BioNTech estiman que más o menos por dosis se requiere para su producción $20. Y para la de Moderna se estiman que $25. Esto, población de 30,000 personas en la cual se llevó a cabo los estudios de Moderna, también tienen una amplia distribución en cuanto a grupos de edades, razas y en cuanto a diferentes países. Si nos vamos ahora con los resultados de la vacuna, la Sputnik 5, la vacuna de la madre Rusia, en sus estudios preliminares presentaron que se llevó a cabo en una población de 18,000 personas. La vacuna Sputnik 5 en estas 18,000 personas presentaron una efectividad de 94.5%. O sea, similares a los del laboratorio Moderna. Sin embargo, aquí la tecnología cambia. Aquí ya no se habla de una RNA mensajero. Aquí la vacuna se llevó a cabo con tecnología de un adenovirus modificado. Un adenovirus al cual se le implementó el código genético para el desarrollo de la proteína espía que mencionamos que desarrolla el COVID, el SARS-CoV-2, para que produzca esta proteína, el sistema inmune la reconozca y entonces se va a cabo la respuesta inmune. Aunque aún no hay mucha información de la Sputnik 5, lo que sí garantizan sus laboratorios es que requiere una temperatura no tan fría como los laboratorios de Pfizer y BioNTech, como los de Moderna, y que su precio va a ser menor a esto frente a estos laboratorios. Ahora nos vamos con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la cual ha sido la más polémica, pero por lo que me llevo a cabo esta recopilación de información en base a estas vacunas, es realmente porque la difusión de estas vacunas no se lleva a cabo de una manera imparcial, por así decirlo. ¿Y por qué digo esto? Porque tristemente se está llevando a cabo sensacionalismo para la información de esta vacuna. ¿Por qué digo esto? Primero, los laboratorios de AstraZeneca para militis transversa. ¿A qué te refieres con militis transversa, Ornelas? Para la vacuna de AstraZeneca con Oxford se llama la AZD1222, los cuales sus estudios los arrojaron este lunes, apenas este lunes de esta semana. Entonces, con una población de 23,000 personas en dos estudios, uno en Reino Unido y uno en Brasil, donde ambos suman los 23,000 personas, arrojaron una efectividad de entre el 90 y el 62%. O sea, la primera información que nos da un laboratorio donde habla de un margen de efectividad. Y muchos vimos esta información desde que la vacuna de AstraZeneca tenía una efectividad del 62 al 90%. Y entonces se encendieron las alarmas. ¿Cómo que desde un 62 a un 90%? Yo mejor me pongo la de Pfizer, la de Moderna, que tiene una efectividad de 95%. Es información mal digerida, ya que es lo que nos dice la información preliminar de AstraZeneca, es que a pesar de que tuvieron una muestra de 23,000 personas, el grupo que recibió la vacuna se dividió en dos. A un grupo se le dio en la primera dosis, porque también se da en dos dosis, en la primera dosis se le dio media dosis. Pasado un mes se les dio la segunda dosis con una dosis completa. Y al otro grupo se les dio dosis completa la primera vez y dosis completa la segunda vez. Ahora la pregunta es,
¿cuál de estos dos creen que fue el que tuvo la efectividad del 90%? ¿El que recibió 2 veces la vacuna completa o el que recibió media vacuna al principio y vacuna completa al final? Si pensaron que fue el que recibió la vacuna completa 2 veces, error. Los que recibieron la dosis completa en la primera dosis y en la segunda dosis presentaron la efectividad del 62%. Y los que recibieron media dosis al inicio y una dosis completa en la segunda dosis fueron los que presentaron una efectividad del 90%. Aquí es donde surgen estos números de 62 y 90%. Entonces empieza una gran pregunta. ¿Cómo es que los pacientes que recibieron media dosis al inicio presentaron mayor efectividad frente a los que recibieron las dosis completas? La respuesta es que no se sabe. Los investigadores de Oxford están quebrándose la cabeza en esos momentos para tratar de encontrar la respuesta. Hay varias hipótesis presentes. La primera hipótesis que más está sonando es que se basa en la dosis efectiva, en que posiblemente sea necesario no dar la dosis completa o la dosis que se tenía prefabricada para esos pacientes y que el sistema, de cierta forma, esa dosis que es menor que la segunda es la dosis efectiva para que el sistema inmune empiece a trabajar. Como les digo, esto aún hay muchas hipótesis que se están trabajando. Aún no se tiene una respuesta clara de por qué se dio esta peculiaridad, pero se está trabajando en ella. Y cosas generales que se requiere para esta vacuna es que un almacenamiento de 2 a 8 grados, o sea, una refrigeración estándar en cualquier centro de salud. Y que dentro de no presentó en realidad síntomas o favorables, entonces promete. Pero Pfizer y AstraZeneca con su vacuna AZD1222 quiere llegar a una muestra de 60,000 pacientes. En este caso solamente son 23,000. Esta vacuna lo que tiene un precio de $2.50 por dosis. Entonces, si posiblemente el que solamente se requiera media dosis al inicio, trae varios beneficios en el sentido de producción de la vacuna, ya que necesita menos materia prima para llevar a cabo más dosis en su primera fase y ya después la segunda fase. Y pues también lo que habla a favor de esta vacuna de AstraZeneca es la temperatura de 2 a 8 grados, lo cual es más factible que los menos 70 grados, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer. Esta vacuna se basa en tecnología de adenovirus igual que la Sputnik. Se toma el adenovirus, se le mete el código genético de la vacuna espiga para SARS-CoV-2 para que se lleve a cabo la respuesta inmune. Esto fue la información que se presentó el lunes de la vacuna de AstraZeneca. Pero el día miércoles, la Universidad de Oxford en un comunicado mencionó que va a tener que validar estos datos, ya que este hallazgo que se presentó de manejar 2 estándares de dosis en realidad fue un error. Un error, ya que esas dosis que fueron manejados a dosis media fue un error en la fabricación. No era algo que se tenía contemplado o planeado. Entonces se llevar a cabo una revisión de los estándares de calidad y una revisión de los resultados para garantizar que esto sea un hallazgo que vaya a tener beneficios o simplemente una peculiaridad estadística. Eso es la información. No es cuestión de empezar a sospechar de una confabulación por parte de la AstraZeneca de Oxford. Debemos recordar que se están llevando a cabo a pasos forzados y acelerados la fabricación y desarrollo de estas vacunas. Los errores que se están presentando son relativamente esperados en el desarrollo de cualquier vacuna. La diferencia es que ahora todos los ojos del mundo, literal, están puestos en estas farmacéuticas y en estas universidades, y cada error cuenta. Cada error es un día más en la espera del desarrollo de la vacuna y la distribución, que representa vidas. Entonces, por eso es que cada vez que sucede algo con una vacuna, ya sea resultados positivos o negativos, llama tanto la atención. Y es lo caso particular de la vacuna de AstraZeneca. Las 4 vacunas aquí presentadas, esta información se va a presentar frente a la FDA y los organismos correspondientes en Europa para garantizar que la vacuna sea segura, sea eficaz y genere una inmunogenicidad que sea representativa para que comience a llevarse a cabo la distribución. Siendo esperanzadores,
los que mejor resultados presentan en cuanto a su estudio de muestra es Pfizer y junto con BioNTech y Laboratorios Moderna. Sin embargo, la vacuna que de cierta forma se ve más prometedora en el sentido de alcance global, que de cierta forma es lo que nos importa para llevarse a cabo una estructuración social, apunta hacia la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, repito, estos son estudios preliminares que aún no han sido publicados en revistas científicas para que puedan llevarse a cabo una revisión por pares y que se lleve a una respuesta de cuál va a ser la vacuna que mayor distribución va a tener. Las opciones van a estar. Hablando específicamente de México, las vacunas que se tienen contemplado para llevarse a cabo su distribución en México son la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer. La vacuna de AstraZeneca se llevará a cabo su producción justamente aquí en América Latina en colaboración con Argentina para su manufactura y distribución para América Latina, exceptuando Brasil. Y la vacuna de Pfizer aún se espera la revisión. Bueno, en general todas las vacunas se espera la revisión para que se vea a cabo la distribución. El problema de la vacuna de Pfizer va a ser el almacenamiento. Los estimaciones que se tienen, ya que aún no hay información de cuándo va a llevarse el día exacto en el cual se va a empezar a comenzar la distribución, cuántas van a ser las dosis y cómo se va a llevar a cabo el esquema de vacunación, aún quedan pendientes. Por lo cual es muy importante estar checando información, sobre todo que sea confiable. Para el caso de México tenemos la opción de seguir en Twitter a la Secretaría de Salud y a Marcelo Ebrard, que es el encargado de Relaciones Exteriores en México, los cuales, sobre todo Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter, se lleva a cabo actualizaciones de la vacuna. También tenemos al Secretario de Salud, ya sea en sus cuentas oficiales o la propia página de la Secretaría de Salud en internet. Pero aún no se tienen fechas exactas y cómo es que se va a cabo el esquema de vacunación. Lo que sí se tiene contemplado es que se comience su distribución a los sectores vulnerables, a las personas que más tienen probabilidades no de enfermarse. Al doctor Alejandro Macías, otro gran difusor de salud, que tiene su cuenta de Twitter en la cual se encuentra muy activo y diario saca reportes. Muy gracias, Ornelas, por mencionarlo. El doctor Alejandro Macías, para quien no se acuerda de él, es el López-Gatell de la pandemia del virus de la influenza ya por los lejanos años del 2008. Entonces, eso en cuanto a vacunas. Repito, es información preliminar. Hay que seguir pendientes. Este live, ¿por qué se hizo si aún no es información totalmente confiable? Lo sentí necesario en el hecho de que, por lo menos que hay tanta información, a veces no tenemos exactamente de dónde estamos parados. Sin embargo, hay que ser positivos en el sentido de que ya hay información, ya hay números. Falta que se pulan, falta que se verifiquen, pero ya hay números. Ya el hecho de que estamos hablando de que la vacuna comience su distribución a mitad de diciembre es un rayito de esperanza en toda esta situación de en este año que nos ha ido tan mal a todos. Otras cosas favorables es que recientes estudios han demostrado que la letalidad para los pacientes que se encuentran con enfermedad de COVID-19 complicada, o sea, pacientes que están en terapia intensiva con respiradores, con respiración asistida, las tasas de mortalidad han bajado. O sea, hay más esperanzas en el sentido de que si se va a acabar una infección de COVID-19 complicada, no haya una tasa de letalidad tan alta. ¿Por qué? Esto es en base a todos los avances que se lleva a cabo en cuanto a algoritmos de diagnóstico, algoritmos de tratamiento y nuevos esquemas de tratamiento para tratar la enfermedad de COVID-19. Otros estudios esperanzadores son los encargados de arrojarnos cuáles son las actividades que más presentan riesgo. Ya teníamos un pronóstico de cuáles eran estas actividades que más nos presentaban riesgo. Sin embargo, ahora es en base a evidencia científica de peso, los cuales son estudios que se llevaron a cabo por balística de saliva. Interesante, ¿no? Por estudios de balística de saliva, los estudios arrojan que las actividades que mayor presentan riesgo son las que ya se tenían contempladas. La asistencia a gimnasios sin uso debido de protección, resistencia a bares, lugares concurridos que
no tengan una ventilación efectiva. De cualquier forma, las recomendaciones siguen siendo las mismas en el sentido de protección. Lavado constante y correcto de manos, uso correcto del cubrebocas, los cuales pueden checarlos en un video en nuestro canal de YouTube del uso correcto de cubrebocas y lavado de manos, y el distanciamiento social en la medida de lo posible. Es entendible que el distanciamiento social no es del todo posible en ciertas situaciones, como por ejemplo lugares de trabajo o dentro de ciertas actividades que se requieren, por ejemplo, ir a comprar la despensa, pero la recomendación es, entre la medida de lo posible, mantener la distancia social y no pasar mucho tiempo en un lugar concurrido y mantenerlo ventilado. Pasando ahora sí a las preguntas. Una de las preguntas que se hicieron es ¿cuándo se va a llevar a cabo la distribución de la vacuna? Pues eso ya de cierta forma lo respondí. Se estima, lo más prometedor que se tiene es que comience la distribución, sobre todo de la vacuna de Pfizer y de la de Moderna, para mitad de diciembre. AstraZeneca quiere levantar la mano, pero pues de momento está ahí con ese pequeño paro para poder llevar a cabo la revisión de esas variables en su dosificación. Otra pregunta que se hizo es ¿cuánto va a costar? Los precios pues ya los mencionamos. Por dosis la vacuna AstraZeneca toma en cuenta que para su producción va a costar $2.5, Pfizer $20, Moderna $25. Sputnik no ha dado el número exacto, pero dice que va a estar abajo de los valores de Moderna y Pfizer. Otra pregunta que se hicieron es ¿cómo es que se va a dar a cabo la distribución en México? No te voy a mentir, no lo sé. Lo que se tiene contemplado es que se atienda a la población vulnerable en la medida de lo posible y a las personas que trabajan en hospitales, en el sistema de salud. Aún no hay informes exactos de cómo va a ser la distribución de la vacuna, quiénes van a tener prioridad, qué lugares van a tener prioridad y cuándo. Entonces, no te voy a prometer información falsa, tú me preguntaste, pero es lo que los informes en prensa que se tienen de momento. ¿Cuánto va a costar? Otra pregunta que hicieron es ¿cuál era la base o qué pensaban las personas que estaban en contra de la vacunación? Bueno, esta pregunta sí tiene más tela de dónde cortar. La primera situación, debemos tener todo en contexto, es que hablando del tema de vacunación, hablando de cualquier tema, siempre se tiende a una polarización del tema. Siempre se tiene por ejemplo, el tema de la vacuna, están personas a favor de la vacuna o personas en contra de la vacuna. Y en lo particular, me he dado cuenta que algo que cometemos las personas que basamos nuestra opinión acerca de este tema, o sea, a favor de las vacunas, caemos en un gran problema, que es creer o esperar que las personas que estén en contra de la vacuna nos crean lo que nosotros estamos diciendo como una verdad absoluta por el simple hecho de que somos personas del área de la salud, lo cual se conoce como una falacia de autoridad, donde simplemente creer que un argumento que una persona está diciendo es válido simplemente por la autoridad que representa. Y no nos tomamos el tiempo a veces de entender de dónde proviene esa idea de la persona. Que muchas veces tendremos que llegar a un trasfondo, vaya, increíble en el sentido de dónde es que surgen todas estas teorías de las personas antivacunas, que dentro de su realidad está fundamentada. Una referencia que me gusta mucho es la película de El origen de Leonardo DiCaprio, que si recuerdan esa película se trata de justamente el origen de una idea. Entonces, por más que nosotros estemos discutiendo o argumentando o debatiendo con una persona que esté en contra de las vacunas, nosotros estamos escarbando la capa más alta de su pensamiento. El problema es que esas personas, las personas antivacunas o cualquier idea que se tenga está arraigada y no nos detenemos a entender el porqué de ese arraigo hacia esa idea en contra de las vacunas. Hay muchos videos en YouTube muy interesantes de personas argumentando y poniendo toda la evidencia
de las antivacunas, les recomiendo checarlos, no en el sentido de no de burlarse o no de morbo, si quieren pueden hacerlo, no soy quien para decirles que hagan, pero para entender de dónde provienen todas estas ideas y entonces tomar lo que están diciendo no como tomarlo para algo, para réplica de cómo contraatacar para esas personas, sino más bien para que nosotros entendamos de dónde surgen sus ideas y en base a de dónde están surgiendo sus ideas, esas personas, no vamos a pelearnos con todo el mundo, pero todos de cierta forma tenemos influencias, mínimo en nuestro círculo cercano, ya sea amigos y familiares, para que si ellos se encuentran confundidos de vacuna, no vacuna, los ayudemos al que cualquier información, cualquier decisión que ellos tomen, sea vacunarse o no, o sea, o cuál vacuna usar, sea en base a evidencia científica, en base a evidencia y no a creencias, no a lo que otras personas nos dicen, a evidencia. Eso en cuanto a antivacunas. Un tema muy interesante. No se trata este live de que seamos todos vacunas o que argumentemos con todos contra las antivacunas. Se trata de cualquier decisión que tomemos y cualquier acción que hagamos se en base a evidencia científica. Entonces creo que esos son todos los puntos que hay que hablar actualmente de la vacuna. La información va a seguir saliendo. Si quieren dejar las preguntas que les surgieron por este live o porque tengan de las vacunas, ahí suéltenlas, sea de vacunas, sea de un laboratorio en específico, sea de los antivacunas, no lo sé. Que ahora, eso es otra cosa, el clasificar a las personas como antivacunas, de ahí ya te estás ganando un enemigo, en vez de llegar al entendimiento estás peleándote contra esa persona. Entonces es un tema muy complejo, no hay una respuesta absoluta, lo que más apunta siempre es esa necesidad del humano de siempre buscar algo más. Y en base a eso muchas veces caemos en estas grupos tan restringidos de donde se tiene una idea, llámese antivacunas, llámese terraplanismo, entre otros aspectos. Así que si tienen preguntas, este es el momento exacto para aventarlas. Y si no, nos vemos en otro live. No sé si saquemos otro la siguiente semana. Por cierto, ¿se escuchaba el jazz de fondo? No lo sé, estaba muy alto o muy bajo. Hola Arturo, ¿qué onda con esos ojitos? ¿Qué propondrías como profilaxis de los gobiernos ante un escenario parecido al de COVID en el futuro? Ok, supongo que te refieres a una enfermedad que no sea COVID, ¿no? O sea, a una enfermedad diferente a COVID. ¿Cómo prepararnos en base a una nueva pandemia? ¿Es exactamente a lo que te refieres, Arturo? Si es eso a lo que te refieres o no. Ok, ¿cómo prevenir una futura pandemia? Muy buena pregunta. De entrada, no quiero meterme en polémica y voy a jalar polémica. Mucho que se habló es que esta pandemia estaba planeada y que desde Bill Gates hablaba de que iba a haber una pandemia. Realmente, seamos sinceros, leamos, démonos cuenta de cómo se lleva a cabo los procesos en este caso de biología celular y molecular, cómo se lleva a cabo todos los procesos en el que sea un ser vivo, tú mismo que me estás viendo en este momento, tus células se están replicando. Y para que se lleve a cabo la replicación, el ADN constantemente se está replicando, se está duplicando. Y en lo particular siempre me ha parecido fascinante el hecho de cómo es que las mutaciones no son más comunes de lo que vemos. Para eso obviamente hay respuesta. Hay varios sistemas antimutagénicos en nuestras células. Pero al entender esto, de darte cuenta de todas las posibilidades, en serio, millones de posibilidades al día de que una mutación se dé, realmente me he preguntado es cómo es que antes no ha habido otros virus, otras bacterias, incluso nosotros mismos, que llevamos a cabo mutaciones. Es muy interesante. Por lo cual, el hecho de que se lleve a cabo una nueva pandemia, en lo personal, lo considero
inminente, como una profilaxis para que no se lleve a, a un escenario tan fatalista como nos tocó en esa situación. De entrada, siempre es entender, regresamos a lo básico, la salud, aquellas clases de salud pública en los primeros semestres de cualquier área de la salud en la cual se encuentren, que hable de todo el sistema de salud, la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria y todo el sistema de salud, cómo se encuentra organizado. Entonces, el mayor efecto que debemos de dar hacia un área de salud pública es la prevención y un estado óptimo de salud. ¿Cómo va a llevar a cabo esto? De entrada, y esa recomendación que les doy a ustedes es: cuídense mucho, coman bien, hagan ejercicio, manténganse activos, mantengan en orden su salud mental también, para que en dado caso de que surja otra nueva enfermedad, y en el caso particular también de COVID-19, si les llega a dar, no sea grave. Ahora, regresando al punto de la prevención primaria, es que también debemos de entender que a largo plazo, así como en este presente pandemia vimos nuevas tecnologías en cuanto a desarrollo genómico, estudios de genoma, desarrollo de inmunología para que se lleve a cabo esta vacuna, en un futuro estos tiempos se van a cortar aún más. Entonces, eso es lo primero. Siempre apuntar en materia de salud pública, y preguntaste por gobiernos, sería la primera. No ser caciques, o sea, no ser codos en el sentido de inversión hacia las ciencias y las tecnologías, para que en un futuro tengamos más herramientas de detección, de tratamiento para cualquier nuevo patógeno que se presente. Ahora, en el caso particular de México, me animaría a decir y a invitarlos a que apostemos hacia una reestructuración y validación del sistema de salud en México. Nos tocó la situación particular en México de que el sistema de salud ya estaba parchado antes de la pandemia. Y la pandemia, tal vez por eso no sintió un colapso total como si se vio en medios europeos. Metí en vigilancia epidemiológica. Ahorita voy a vigilancia epidemiológica. Gracias, Ornelas. Entonces, el hecho de que nuestro sistema de salud estuviera colapsado, lo único que hizo fue que la pandemia prosiguiera y no se llevó a cabo buenas atenciones. Hablando de las fechas actuales, lo que es el Hospital General y la Clínica 1 del Seguro Social aquí en Tijuana se encuentran pues en capacidad ahí sobreviviendo. Y entonces, gobiernos, inversión en ciencias y tecnologías a nivel del sistema de salud, reestructurar, realmente se requiere una reestructuración y correcta distribución de los recursos en el sistema de salud. No es secreto de nadie la corrupción que se va a cabo en los gobiernos, en el gobierno mexicano. Entonces, el hecho de que se lleve a cabo una correcta distribución de recursos y una correcta aplicación de esos recursos, en gran medida va a ayudar a una mejores lugares de atención para que las personas que caigan por una enfermedad sean mejor atendidas. Ahora, en materia de como mencionó aquí Ornelas, la vigilancia epidemiológica es totalmente necesaria en materia de prevención para que no se haga una esparción de cualquier patógeno. Un sistema de salud que hace 50 años que no evoluciona, palabras del mismo López-Gatell, la pandemia enfrentó a México con su realidad. No sé, si ya neta, a veces ya prefiero reír y llorar, Ornelas. La neta sí es muy triste la situación en ese sentido. Volviendo al punto de Arturo, profilaxis, inversión en materia de ciencia y tecnología y de salud, y sobre todo correcta aplicación de esta inversión. Mucho de lo que esta pandemia nos va a dejar es bastante información que procesar. Nos va a dejar innumerable cantidad de información, la cual en próximos años vamos a ver reformas en sistemas de vigilancia epidemiológica, en algoritmos de aeropuertos, de centros de concentración masiva. Lo que sí es difícil es que el COVID nos está presentando, como dijo Ornelas, con nuestra realidad. Entonces toda esta información
que de momento nos está llegando constantemente, pasado la pandemia, vamos a empezar a procesarla y tomar cartas en el asunto que realmente sean en base, repito, a evidencia científica. Siempre he pensado que tal vez la medicina debe apuntar más a potenciar nuestro sistema inmune. Creo que es un aspecto que no llamó mucho la atención en medicina. Dime cuántos libros de inmuno hay. No sé si me preguntas exactamente directamente a mí, es una pregunta retórica en comparación con otras materias. Pero no discuto contigo. Las cuestiones de genoma y de inmunoterapia, inmunogenicidad, son el futuro en el sentido de nuevas tecnologías. Justamente una evidencia de ellos es la vacuna de Pfizer y Moderna, que se basan en generar inmunidad por medio de la RNA mensajero. Los laboratorios de Moderna que ya tienen esta tecnología, que ya estaban trabajando con esta tecnología, y los laboratorios de BioNTech, que justamente Pfizer se unió con BioNTech porque ellos son los que tenían mayor tiempo trabajando en el desarrollo de estimular el sistema inmune para no solamente esta enfermedad, otras enfermedades en general. Y respecto a tu pregunta, que digo que no sé si es retórica o dirigida, de cuántos libros de, de inmuno hay en medicina, realmente no hay muchos. Constantemente hay más, basado justamente en eso, en el sentido de que cada vez hay más avances. Si lo comparamos con hace 20 años, con hace 50 años, lo que es la inmunología ha avanzado a pasos agigantados, lo cual es prometedor, pero aún hay mucho camino por recorrer. Así que cualquier persona que se quiera dedicar a investigación, inmunología es un gran área para atacar. Así que, ¿alguien más quiere comentar o dejar una pregunta? Ahora, Carolina. Lástima, ya se va a acabar esto. Así que veamos. Otra pregunta. O ya nos vamos. Ya sé hambre. ¿No tienen hambre? Ya tengo hambre. Bueno, creo que ya no hay preguntas. Así que, discurso final, chicos. Lávense las manos. Usen su cubrebocas. Mantengan distancia, o sea, en la medida de lo posible. Hagan ejercicio. Si no quieren hacer ejercicio, manténganse activos. Coman bien, coman sus frutas y verduras. Si quieren fichas rápidas de lo que es la vacuna, pueden checar el último post que subió. @menos.pp, el Instagram de Pavel Pichardo, en donde pueden checar esta información rápida de las vacunas. Otra recomendación es que si quieren como informaciones de las vacunas, pueden acceder a las páginas de Pfizer, de Moderna y de AstraZeneca. Ellos tienen información de sus reportes y los datos técnicos de estas vacunas. A ver, alguien aquí dejó una pregunta de último. Isaac, ¿por qué no la hiciste pública, Isaac? Isaac, ¿qué le dirías a una persona antivacunas para tratar de darle a entender lo impactante que es protegerse no solo él, sino los demás también? ¿Yo qué le diría? Ok, de entrada, te voy a ser sincero. Hay que ser realistas y tomar en cuenta el contexto. ¿A quién se lo voy a decir? ¿A un amigo? ¿A un familiar? ¿O a otra persona? Según el sapo es la pedrada. Yo sé qué nivel de confianza tengo con las personas. También debo entender el contexto en el cual se encuentra la persona. Si es, por ejemplo, un área de la salud, si es una persona con poca información, o si es una persona que se encuentra en desinformación. Que ojo, yo siempre he dicho que no tiene nada de malo ser ignorante. Todos somos ignorantes en algún momento de nuestra vida y constantemente vamos desarrollando, adquiriendo conocimientos. El problema y el gran enemigo, siento yo, siempre es la desinformación. Entonces debemos tener en cuenta esto. Si es una persona ignorante, ya tienes de ganar. Solamente ten mucho cuidado con la información que le da. Da la información precisa de la información de la vacuna. Si es una persona con desinformación, lo primero que recomendación que te hago es primero escucha. Primero escuchar a esa persona cuáles son sus argumentos. Tratar de entenderlo. No que digo que te pongas a su favor, pero entenderlo. Y en base al entendimiento, entonces, usar esa información que él está dándote para presentarle la evidencia que de cierta forma va en contra de su argumento. ¿Cómo abordaría yo a una persona para que se vacune?
con evidencia. En el sentido de explicarle qué es lo que, por ejemplo, contra qué te estás enfrentar, por ejemplo, contra el COVID-19. Nada más entra a las páginas, por ejemplo, a los reportes de cuántas personas están muriendo al día y dile, mira cuántas personas están muriendo, mira cuántas personas están muriendo. O sea, evidencia. Crudo, es triste, pero ahí no hay argumentos en contra. Después de presentar la evidencia de cómo es que esta enfermedad nos está atacando, yo abordaría el sentido de, ok, ¿cómo no me enfermo? ¿Cómo me protejo? Al final de cuentas, las personas siempre van a adquirir algo, ya sea bien o servicio, o sea, van a comprar algo para cubrir sus miedos. Y el gran miedo siempre de una persona, pues va a ser el peligro, estás en una situación de peligro. Entonces, ¿cómo vas a venderle a esa persona que se proteja del peligro inminente? Pues venderle la idea de que la vacuna es efectiva. La vacuna es la mejor herramienta para prevenirse de ese peligro. ¿Cómo le vas a vender esta información? Tienes que sacar tus habilidades de venta para presentar la información, ya sea en grado de esa persona, cómo se encuentra en cuanto a conocimientos, de cómo la vacuna favorece a que no te presente una enfermedad. Y eso lo explicaría de la manera más sencilla posible. Si ya lo entendió, ok, subimos el nivel de información con evidencia, por ejemplo, como yo se los presenté al principio de este live, hablando de cómo es que se lleva a cabo el desarrollo de una vacuna, cuáles son las pautas que deben seguir para el desarrollo de una vacuna, para que esa persona diga, ok, no es algo sacado a lo loco, llevó a cabo un proceso y la evidencia, o sea, números. ¿Cuál es la efectividad de esa vacuna? ¿Cuáles son los síntomas? Para que no se trata no se trata de a la persona nada más enseñarle lo bueno de la vacuna, también enseñarle lo malo, también los efectos secundarios. Y en base a eso la persona va a hacer, ok, me puede pasar esto, pero no es tan grave. Y es muy bajo y lo puedo soportar, como es la fatiga o la cefalea, que son las que manifiestan que pueden pasar para el caso de estas vacunas. Entonces, recomendación, Isaac, entiende primero a la persona y en base a entender a esa persona, abórdala. Espero haber contestado tu pregunta, Isaac. Creo que esa era la última pregunta. Creo que sí. Así que nos vemos, chicos. Que pasen una bonita tarde-noche. Vayan a comer. Tomen agua. Lávense las manos. Usen su cubrebocas. Mantengan su distancia social. Aguantemos. Ya falta menos. Falta menos para Navidad. Falta menos para Año Nuevo. Falta menos para que acabe este año. Falta menos para que se vaya a cabo la distribución de la vacuna. Un día menos. Hola, Arturo. Y por nada, Isaac. Gracias por preguntar. Así que aguantemos un día más de todo este desmadre llamado 2020. Es un año menos de este desmadre llamado 2020. Así que 2021 se viene. Esperemos que se venga con vacunas efectivas. Espero que se vaya a cabo con distribución de vacunas. Esperemos que se venga a cabo con disminución de las tasas de mortalidad. Esperemos que se vaya a cabo con menores tasas de incidencia del COVID-19. Y esperemos que se venga con buenas noticias para todos. Y hoy ganan las Chivas, bye. Esperemos que ganen las Chivas. Si le vas a las Chivas, esperemos que ganen la América. Si le vas a la América, sinceramente, pues todos, ya, que chingue su madre en la América. Así que nos vemos, chicos.